Kenman no yoligniwan, ¿cómo pasaron su día, compañeros del alma? Y es que en pláticas con un temachtiani, un profesor, un maestro de la lengua náhuatl de Milpalta, específicamente de San Lorenzo Tlacoyuca, un saludo que también puede ser como despedida, pero que ya hace mucho que yo no escuchaba y me gustó mucho que el maestro Alberto Castro Cruz me recordara este tipo de saludo y que hoy es un saludo vivo del pueblo de Milpalta, San Lorenzo Tlacoyuca. Mahmotón al pejpetlaca, Mahmotón al pejpetlaca, que tu destino, tu día, resplandezca. Está muy bonito, eso es muy significativo. Mahmotonal Pejpetlaca. Y es así como en el 2025, allá en San Lorenzo Tlacoyuca, Malacaxtepec, Momoxco, hoy Milpalta, repito, continúan saludándose, es decir, es un saludo que está vivo y que denota el afecto por el otro. Recuerden que el estudio riguroso de la lengua náhuatl va de la mano con los profesores nahuablantes indígenas. No va de la mano de las corrientes Nueva Era ni Mexicatiahui. Hay que acercarnos a la etnia indígena para aprender de su cultura y de su lengua. Y así generar la justicia histórica que tanto proponemos aquí en la BCM.